En Boston, un rascacielos de 160 millones de dólares, el edificio más alto de Nueva Inglaterra, diseñado por una de las firmas de arquitectura más prestigiosas del planeta, comenzó a lanzar sus ventanas hacia la acera. No se agrietaban ni goteaban. Caían. Placas de vidrio espejado de 500 libras desprendiéndose a 60 pisos de altura y estallando en las calles de Copley Square. Para colmo, la caída de los vidrios ni siquiera era lo peor. Lo peor fue lo que los ingenieros descubrieron en secreto mientras intentaban detener el desastre. Esta no es una historia sobre unas cuantas ventanas rotas. Es la historia de un edificio que debía costar 75 millones de dólares y terminó costando 175 millones, más del doble del presupuesto, y con 5 años de retraso. Un edificio envuelto en 10.344 paneles de vidrio, cada uno tan pesado como una nevera, suspendidos a 790 pies de altura, sobre una concurrida plaza pública. Y durante 4 años seguidos, Boston cerraba las calles de alrededor cada vez que el viento alcanzaba 45 millas por hora, porque nadie podía garantizar que los cristales seguirían pegados a la torre. Imagínense eso. Un rascacielos terminado y premiado del que debían proteger físicamente a los peatones. 10.000 paneles, de 500 libras cada uno. Calles despejadas a 45 millas por hora. 3 cifras, y tras ellas, una pregunta que los arquitectos no se atrevían a responder. ¿Por qué su obra maestra se estaba destruyendo sola? Comenzó como un acto de ambición. En 1967, la compañía John Hancock Mutual Life Insurance decidió que quería la torre más alta de Nueva Inglaterra, un monumento imponente para su sede central, ubicada justo en Back Bay de Boston. 2 años antes, la Torre Prudential se había construido a pocas calles, y Hancock quería algo que hiciera ver a la Pru como un simple telonero. Así que contrataron al nombre más prestigioso disponible, la firma de I.M. Pei. El diseñador principal era un arquitecto nacido en Boston llamado Henry Cobb. Harry para la gente que lo conocía. A Cobb no le interesaba solo construir a lo alto. Quería crear algo que casi no estuviera allí. Su idea era radical para la época. La mayoría de los rascacielos mostraban su estructura por fuera. Columnas visibles, marcos pesados y gruesas divisiones entre las ventanas. Cobb buscaba lo opuesto. Una piel impecable de cristal azul espejado, tan lisa y reflectante que el edificio se disolvería, fusionándose con las nubes y desapareciendo tras los reflejos del Boston más antiguo que lo rodeaba. Para lograrlo, tomó decisiones que nadie antes había conseguido. Cada sección era un solo panel de vidrio, casi sin marcos visibles, sin divisiones entre pisos que interrumpieran la superficie. Luego tomó la planta rectangular y la deformó hasta convertirla en un paralelogramo, afilando 2 de sus esquinas hasta que la estructura de 790 pies parecía sostenerse sobre su propio vértice. El vidrio tintado transformaba la torre en un fragmento de cielo trasplantado. Los críticos dijeron que el modernismo finalmente había logrado aquella pared de vidrio invisible que llevaba buscando 50 años. Pero no todos estaban contentos. Mucho antes de que cayeran los vidrios, los bostonianos ya protestaban. Esa mole de 60 pisos junto a la histórica Copley Square y la querida iglesia Trinity Church, a muchos les pareció una total arrogancia. Un gigante corporativo invadiendo el rincón arquitectónico más sagrado de la ciudad. Pero detrás de la estética había un temor puramente práctico. Back Bay no es terreno natural. Es un relleno del siglo XIX, blando y húmedo. El tipo de suelo que aterra a los ingenieros con algo tan pesado. Para 1972 ya corrían rumores de que la torre se estaba hundiendo. Rumores que Hancock se apresuró a desmentir. Su piel exterior lo era todo. Y es exactamente lo que falló. El vidrio no era un vidrio cualquiera. Cada ventana era una unidad aislante. 2 paneles unidos con una cámara de aire sellada en el medio y una fina capa reflectante adherida en su interior. El fabricante, Libby Owens Ford, de Toledo, Ohio, llamó al producto Bondermetic Baritran. En papel era tecnología de punta. En realidad, ese doble panel sellado ocultaba un fallo que nadie detectó a tiempo. Les explico la ingeniería de forma sencilla. Cuando el sol golpeaba el vidrio, el aire atrapado y los paneles se expandían. Cuando la temperatura bajaba, todo se contraía. Las ventanas normales se flexionan un poco para absorber ese ciclo constante. Pero en la torre Hancock, la unión que sujetaba la capa reflectante era demasiado rígida. En lugar de amortiguar la tensión, la transmitía directo al panel exterior una y otra vez,
cada día caluroso, cada noche fría. Eso se llama estrés térmico. El vidrio se estaba desgastando hasta romperse desde adentro, y en cámara lenta, sin que nadie lo notara. Las primeras grietas aparecieron en 1972, mientras la torre seguía en construcción. Al principio parecía mala suerte aislada. Un panel roto aquí y otro allá. Fácil de ignorar. Llegó la noche del 20 de enero de 1973. Un vendaval invernal azotó el centro con ráfagas de 75 millas por hora arriba, y el edificio empezó a desmoronarse. Panes enteros se desprendieron y se hicieron añicos al caer, golpeando las ventanas de abajo en su descenso, que también estallaban en pedazos. Fue una reacción en cadena de 60 pisos. Al terminar la tormenta, decenas habían desaparecido, y la cifra de paneles caídos superaría los 65 los meses siguientes. Para abril de 1973, más de un acre. La superficie espejada de la torre estaba cubierta con paneles de madera contrachapada pintados de negro. La joya de vidrio de Boston tenía un nuevo apodo: el Palacio de Madera. Y el peligro no terminó cuando amainó la tormenta. Los paneles seguían agrietándose por miles en los meses siguientes, se cayeran o no, y la policía no se arriesgó. Clausuraron las calles. Junto a la torre, si el viento llegaba a 45 millas por hora. Una de las plazas más concurridas de Boston se volvió zona prohibida los días de mal clima. Un edificio que Cobb diseñó para mimetizarse con el cielo se volvió imposible de ignorar. Y lo peor de todo es que, oficialmente, nadie sabía por qué. La gente veía cómo un rascacielos reluciente se convertía en una trampa de madera, con las calles de abajo bloqueadas por el viento, mientras los responsables guardaban un silencio absoluto sobre de quién era la culpa. A puerta cerrada, sin embargo, las culpas ya volaban en círculos. Se señalaba al arquitecto, a la instalación de la constructora o al producto del fabricante de vidrio. Todos tenían motivos de sobra para culpar al resto. Y por años, esa batalla quedó encerrada en despachos de abogados sin llegar a la prensa. Y por fuera, el edificio simplemente seguía allí. Mitad espejo, mitad madera contrachapada. Un dilema de 9 cifras en el horizonte. Ese silencio duraría años. Pero esto es lo que nadie le dijo a Boston en ese momento. Mientras los ingenieros perseguían los vidrios que caían, otro equipo analizaba todo el edificio en un túnel de viento. Y lo que descubrieron no tenía que ver con las ventanas. Se trataba de si la torre podría seguir en pie. El primer instinto fue culpar al movimiento. El Hancock no solo tenía un problema de vidrios, se tambaleaba. Los empleados de los pisos superiores sufrían mareos constantes, esa deriva lenta y nauseabunda de un rascacielos cediendo al viento. La primera teoría fue muy simple. La torre se flexionaba y esa flexión hacía estallar los cristales. Hancock y Pei buscaron ayuda de peso pesado. William Le Mesurier, uno de los ingenieros estructurales más respetados del país, fue el elegido para lidiar con el balanceo. Su solución se hizo famosa: un amortiguador de masa, 2 pesas de 300 toneladas instaladas en la cima, flotando en una fina capa de aceite, diseñadas para deslizarse a la inversa cada vez que el edificio cedía. Cuando la torre iba hacia un lado, los pesos se movían al contrario, frenando la oscilación antes de que la gente pudiera notarlo. Fue uno de los primeros sistemas de este tipo en un rascacielos y funcionó de maravilla. Pero el detalle es que no tenía relación con la caída de los vidrios. Al terminar la investigación real de los cristales, el veredicto fue muy diferente. Un laboratorio independiente y luego la firma de ingeniería Simpson Gumpertz & Heger atribuyeron el fallo al diseño de las propias unidades de vidrio aislante. No era el bamboleo ni los cimientos, era esa unión tan rígida entre los paneles que transmitía el estrés térmico al cristal exterior hasta romperlo. El rasgo más hermoso del edificio cargaba con un defecto de fábrica insalvable. Y aquí viene lo más incómodo sobre las responsabilidades. En ese entonces, nadie estaba obligado a detectar este error. Las normas de construcción de la época no exigían pruebas a gran escala para estos paneles, bajo el castigo real de un rascacielos, años de sol, viento y cambios drásticos de temperatura, golpeando el mismo cristal miles de veces sin piedad. El vidrio superó las normas vigentes. El problema era que esas normas no hacían las preguntas correctas. Hizo falta que fallaran 10.344 ventanas sobre una plaza pública para demostrar que las pruebas de confianza eran inútiles. Piensa en lo que eso significaba. No había forma de parchar este desastre. Para octubre de 1973,
Pei anunció la única solución. Cada una de las 10.344 ventanas sería arrancada y reemplazada por completo. Esta vez usarían vidrio templado grueso de un solo panel, del que resiste. Solo el reemplazo costó entre 5 y 7 millones de dólares, con el valor de los años 70, prolongándose por años enteros. Boston había construido su torre de 790 pies para luego pasar casi 4 largos años, tratándola como escena del crimen, cerrando las aceras cada vez que el clima empeoraba. Y el costo humano no fue algo abstracto. Los peatones en una de las plazas más concurridas de la ciudad caminaban bajo un edificio, que a veces soltaba vidrios de 1/4 de tonelada. Los inquilinos de las oficinas se mareaban. La apertura se retrasó desde 1971 hasta 1976. Para cuando por fin estuvo listo, el Hancock ya era un chiste nacional. El rascacielos más hermoso de Estados Unidos, cubierto de madera contrachapada, al que nadie podía mudarse por completo. Y la firma que lo diseñó, la que acababa de crear la torre de vidrio más admirada del país, estaba a punto de descubrir lo costoso que podía resultar tener una fachada perfecta. Porque esto no era una rareza aislada de un solo edificio. El Hancock fue el ejemplo de manual, la advertencia que enseñó a toda una generación de arquitectos que la fachada más hermosa del horizonte también puede ser la primera en fallar. Y justo cuando crees que esto no puede ponerse más ridículo, unos 5.000 de los paneles retirados salieron intactos. Se vendieron a una cadena de descuento de Massachusetts llamada Building 19 y se revendieron al público por $100 cada uno. Su publicidad prácticamente te desafiaba. Si se cae, te venderemos la madera de repuesto barata. Entonces, ¿quién pagó realmente? El 15 de septiembre del 75, Hancock dejó de esperar disculpas y demandó. No a una empresa, a 6. Los demandados parecían la lista entera de quienes tocaron el edificio. Los arquitectos de I&Pei, Gilbane Building Company, el contratista general, H.H. Robertson, el subcontratista de fachada que instaló el vidrio, Libby Owens Ford, la empresa que diseñó y fabricó los paneles, y las aseguradoras que respaldaron la obra. La demanda total de Hancock ascendía a casi $90 millones, unos 11 millones de dólares por retirar y reemplazar el vidrio, y casi 88 millones en pérdidas resultantes, incluyendo un reclamo de $25,9 millones solo por no poder usar su edificio durante 33 meses. Tomó 6 años resolverlo. En agosto de 1981, las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial por unos $30 millones y de inmediato acordaron nunca revelar los términos. Tras todo lo que el público vio en su propio horizonte, la resolución ocurrió a puerta cerrada. Nadie admitió la culpa. Nadie explicó oficialmente quién había fallado y de qué manera. Las calles cerraron a la vista de todos, pero las cuentas se arreglaron en privado. Pero una iglesia sí que consiguió respuestas claras. La excavación original del Hancock se manejó tan mal que dañó la vecina iglesia Trinity, la obra maestra románica de H.H. Richardson y monumento histórico nacional, al desestabilizar el suelo debajo de ella. Un problema llamado asentamiento diferencial, donde una parte de la estructura se hunde más y la destroza lentamente. La iglesia demandó y ganó $11,6 millones por un proyecto que presumía de mimetizarse con su entorno. El Hancock les causó una cantidad de daño realmente increíble. Casi acaba también con sus propios creadores. La demanda y la implacable mala prensa llevaron a la célebre firma de Pei al borde de la ruina. Por un tiempo, el Hancock amenazó con destruir a los arquitectos que lo crearon. La firma logró recuperarse, y Cobb pasó gran parte del resto de su carrera siguió en oficinas menos arriesgadas. Murió en el año 2020, a los 93 años, tras ver cómo la obra que casi destruye su firma se convertía en un icono. En cuanto a la torre hoy, sigue en pie, conocida simplemente por su dirección. 200 Clarendon Street. El vidrio templado ha resistido casi medio siglo. Los amortiguadores aún se deslizan arriba y el acero de emergencia sigue oculto en el núcleo. Es un edificio querido, premiado como uno de los mejores diseños de todo el país. Y se mantiene hermoso, en parte por un secreto que casi nadie al pasar ha escuchado. Antes de contarles cómo termina esto, hay un detalle clave que cambia toda la historia. Porque la caída de vidrios que aterrorizó a Boston por 4 años
Jamás fue el peligro real de muerte. Eso era algo muy distinto. Un problema arreglado en secreto. ¿Recuerdan el túnel de viento? Al hacer las pruebas de resistencia, los ingenieros hallaron una falla ajena a las ventanas. La silueta delgada de paralelogramo, aquella forma tan elogiada de Cobb, hacía que con vientos fuertes la torre fuera vulnerable a torsionarse y, en el peor de los casos, a derrumbarse. No balancearse, caerse. Así que los arquitectos llamaron a Bruno Zurlimann, la máxima autoridad mundial en grandes edificios de acero, para confirmar si de verdad podría colapsar. Su respuesta fue tan alarmante que decidieron reforzar el núcleo. Instalaron 1.500 toneladas de acero diagonal en secreto, mientras toda la ciudad miraba obsesionada la madera y los vidrios caídos. Ese es el giro. El espectáculo del que todos se burlaban ocultaba el verdadero peligro. En Boston pasaron años burlándose de una torre tapada. Nunca supieron que debieron salvar de un colapso total al edificio del cual se burlaban. La Hancock enseña algo incómodo. Las fallas visibles casi nunca son las más temibles. Toda una ciudad miraba los vidrios y no vio el acero estructural. Aquí viene la verdadera pregunta. ¿Por cuántos edificios pasas caminando cada día que solo siguen en pie gracias a un arreglo que jamás se hizo público? Dime qué torre quieres que investigue después. Escríbelo en los comentarios y yo me pondré a investigar.